Bueno, buenas noches. Esta noche quiero compartir acerca de un versículo y el versículo es Mateo 24, Mateo 24, versículo 45. Entonces, en Mateo 24, 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces, gracias al Señor. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Aquí nos habla de fidelidad y de prudencia. Entonces, aquí la fidelidad significa ser fiel a Dios. ¿Cómo uno puede ser fiel a Dios? ¿No? Es dando el alimento a tiempo. Y por otro lado, habla acerca de la prudencia. Y la prudencia es para con los hermanos, es como una forma de una cruz, así, uno y dos, vertical y horizontal. Vertical es este siervo tiene que ser fiel a Dios, pero por otro lado tiene que ser prudente. ¿Y prudente para quién es? Para con todos los hermanos. Una comunión fiel y prudente. Entonces, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Ahora, ¿quién habla este versículo? El que habla este versículo de quién es el siervo fiel y prudente era el Señor Jesús. El Señor Jesús ha hablado y dice, nos habla, ¿no? Que su palabra, en su palabra, ¿quién es? Significa que el Señor está buscando personas que sean fieles y prudentes. En otras versiones no dice siervo, sino dice esclavo. Entonces, gracias a Dios que somos esclavos de Cristo, no de una manera negativa, sino de una manera positiva. Realmente nos rendimos totalmente al Señor. Por otro lado, entonces ya hemos visto quién es el siervo fiel y prudente, o sea, quién es el siervo que es fiel para con Dios y prudente para con los hermanos. Entonces, el corazón de Dios es que demos de comer a los consiervos. Y el siervo prudente es aquel que da el alimento, pero de una manera adecuada, de una manera prudente, da el alimento a los consiervos, a los creyentes. Ahora dice, al cual puso sobre su casa. Entonces, acá el Señor está hablando de que este siervo fiel y prudente, lo ha puesto sobre algo. ¿Y qué es ese algo? Ese algo es su casa. Y acá se referencia a la casa. La casa se refiere a los creyentes, ¿no? Que constituyen la iglesia. Entonces, gracias a Dios, porque la casa de Dios son los creyentes. La casa de Dios son los que constituyen la iglesia. Entonces, la iglesia es la casa de Dios. Ahora, la casa de Dios no es algo físico, sino todos los creyentes. Por otro lado, dice, para que les dé el alimento a tiempo. Entonces, ¿qué significa dar el alimento a tiempo a los consiervos? Es ministrar la palabra de Dios. Entonces, un siervo que es fiel y prudente a Dios, el cual Dios le ha puesto sobre la iglesia, sobre los creyentes, o sea, no es que uno esté encima de los creyentes, sino que Dios le ha dado la responsabilidad, Dios le está dando una responsabilidad sobre su casa, sobre sus hijos, sobre la iglesia. Entonces, para esto no necesitas un título o un documento que avale esto. Simplemente al tú creer en el Señor, tú ya tienes esa capacidad dentro de ti de ser un siervo fiel y prudente. Es como un hermano mayor que cuida a sus hermanos menores, ¿no? Entonces, al hermano mayor nadie le pone así un título, que tú ahora eres una autoridad o algo, sino que ese amor y esa vida que él tiene lleva a cuidar a sus hermanos. De igual manera, nosotros cuando recibimos la vida de Dios, tenemos esta capacidad de poder cuidar a nuestros hermanos menores, a los creyentes. Ahora, ¿de qué manera los vamos a poder cuidar de manera adecuada? Es ministrando la palabra de Dios, porque podemos tener buenos pensamientos y buenos consejos, pero si hay algo que es infalible, es la palabra de Dios, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, esta palabra de Cristo, esta palabra de Dios necesita ser suministrado
no de cualquier manera, no meramente como un conocimiento, como una doctrina o como una enseñanza, como alguna cosa que uno aprende, sino más bien como un alimento. Por eso dice que les dé alimento a tiempo a los creyentes en la iglesia. Por otro lado, gracias a Dios que necesitamos alimentar a los consiervos, y estos consiervos son los hijos de Dios. Por otro lado, en 1 Timoteo 3:15 dice, para que sepas cómo conducirte, ¿no? En la casa de Dios viviente. Entonces, la casa de Dios son los creyentes, es la iglesia. Por otro lado, en Mateo 25, 21 al 23 dice, bien, buen siervo. Entonces, si tú estás cuidando a los hermanos, el Señor esta noche quiere decirte, bien, amén. Qué precioso. Si tienes ese corazón para cuidar a los hermanos, el Señor dice esta noche, bien, buen siervo. Entonces, no es un invento, sino la palabra dice, bien, buen siervo. Entonces, en 1 Corintios 4, 1 al 2 dice que todos somos los servidores de Cristo, no todos aquellos que hemos recibido la vida de Dios, tenemos esa vida de servicio, de servir al Señor. Por otro lado, en Lucas 16, 10 dice que el que hace lo fiel en lo poco, gracias a Dios que no es una carga muy grande en el estilo de decir, no es que tengas que hacer las cosas por tu capacidad, sino que dentro de tu espíritu, Dios ya te ha dado esa capacidad de poder cuidar a los creyentes. Y si tú eres fiel en eso poco, hay toda una recompensa. Entonces, ¿qué dice? Un siervo fiel y prudente que cuida a los otros siervos y da ese alimento a tiempo, Dios le llama fiel y prudente. Entonces, por un lado, vemos, ¿no?, que Dios, como el Señor Jesús, al siervo que da el alimento a tiempo, le llama fiel y prudente. Entonces, no es una palabra de alguna persona, sino es la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? Si tú das alimento a mis consiervos, eres fiel, eres prudente, eres bueno. Y si eres fiel en lo poco, te voy a poner sobre lo mucho. Por otro lado, el siervo del Señor, este siervo que cuida a los creyentes tiene una recompensa, y esa recompensa es el reino. Al final, no solo vas a cuidar a los hermanos por amor, sino que Dios, como es un fiel y justo, también te va a dar una recompensa, ¿no? Hay la parábola que dice que habían 3 siervos, y el que ha sido fiel ha hecho bien, buen siervo, sobre lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿Qué significa entrar en el gozo del Señor? Significa entrar en el reino, o sea, significa gobernar con el Señor. Y Dios no solo nos va a hacer partícipes de su gobierno, y no solamente vamos a poder reinar juntamente con Cristo, como dice en Apocalipsis, por 1000 años, sino que también nos va a dar todos sus bienes. O sea, todo lo que Dios tiene va a llegar a ser nuestro, de nuestra propiedad. Entonces, ciertamente es algo muy pequeño ser fiel y cuidar a todos los creyentes a comparación de todos los beneficios que vamos a recibir con Dios, que es, ¿no?, todos los bienes del Señor. Amén. Entonces, gracias al Señor, si tú cuidas hoy a los creyentes, eres un buen siervo, el Señor te dice bien y vas a ser parte de ese gobierno, ¿no? En el gobierno del mundo, los gobiernos tienen un tiempo para gobernar, pero si tú hoy te entregas totalmente para cuidar a los creyentes, tú vas a ser parte del gobierno que va a ser eterno y para siempre. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Por eso necesitamos un corazón grande para con todas las personas, que el Señor haga crecer nuestro corazón y aumente nuestra capacidad. Y para amar a las personas. Entonces ese corazón necesita amar no solo a los creyentes, también necesitamos amar a las personas, a todos nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, a todos tus vecinos, ¿no? Amar a las personas. Si tú amas a esas personas, vas a poder darles ese alimento a tiempo. No un conocimiento, no un buen consejo, sino apacentarles, darles a Dios mismo. Por eso necesitamos amar a las personas y cuidar también a todos los hijos de Dios, sin ninguna distinción. Y Dios va a tener una gran recompensa para nosotros, es ser parte de este gobierno y
obtener todos los bienes que son del Señor. Entonces, gracias a Dios por esa palabra que nos da, que el Señor quiere que seamos estos fieles y prudentes, que cuidemos a las personas, que cuidemos a sus hijos. Amén. Muchas bendiciones.